Audio. En Génesis capítulo 5, versículos 3 al 32, tenemos el conteo genealógico desde Adán hasta Sem, hijo de Noé. Y desde Sem hasta Abraham, ¿ya? Y ahí tenemos 72 años, desde Adán hasta Abraham, a los 72 años tenemos 2000. Sí se oye, ya, por fin comentaron, ya, puedo descansar ahora. Ahora sí que me puedo lanzar. Puedo desarrollar el audio. O sea, el video Bien, nosotros nos encontramos el 2025, ¿verdad? Nos encontramos aquí, 2025. Ya, en la Biblia queda demostrado que desde Adán hasta Abraham hay un primer tiempo de 2000 años. O sea, cuando Abraham tenía 72 años, 2000 años desde Adán. Desde Adán hasta Abraham, teniendo 72 años, 2000 años. Es un primer tiempo. Ahora, desde Abraham, ¿cierto?, hasta la primera venida de Cristo al mundo, 2000 años más. Tiempo intermedio. Un tiempo intermedio. Ahora, desde esta primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo al mundo, que es el día del Señor, 2000 años más. Voy a tener que abstenerme de volver a hacer el conteo genealógico porque me canso, hermano, amigos, me canso. Es muy tedioso este trabajo, demasiado. A ustedes les parece que no, pero es muy, muy agotador. Entonces, desde Abraham a sus 72 años, hasta los padres de Jesús, cuando tenían a Jesús, María tuvo a Jesús, transcurrieron 1967 años más los 33 que tenía Cristo cuando murió por nuestros pecados, 2000 desde Abraham, 2000. O sea, 4000 desde Adán, ¿ya? Desde Adán. Eso todo gracias a la información certera, que son datos duros, eso no se puede modificar porque es lo que nos revelan los años del Señor, que el Señor nos revela en la Biblia. Ya, entonces tenemos Adán. A los 130 años tuvo a Set. Set a los 105 años tuvo a Enos. Enos a los 90 años tuvo a Cainán. Cainán a los 70 años tuvo a Mahalaleel. Mahalaleel a los 75 años tuvo a Jared. Jared a los 172 años tuvo a Enoc. Enoc séptimo desde Adán, ¿verdad? Adán 1, Set 2, Enos 3, Cainán 4, Mahalaleel 5, Jared 6, Enoc 7, séptimo desde Adán. Enoc a los 65 años tuvo a Matusalén, el cual a los 187 años tuvo a Lamec, y Lamec a los 182 años tuvo a Noé. ¿Ok? Noé a los 502 años tuvo a Sem. Bueno, tuvo a Sem, Cam y Jafet, pero Sem es la línea genealógica, el mayor. Ahora, en Génesis capítulo 11, versículos 10 al 32, tenemos, Sem a los 100 años tuvo a Arfasac. Arfasac a los 35 años tuvo a Sala. Sala a los 30 años tuvo a Eber. Eber a los 34 años tuvo a Pelec. Pelec a los 30 años tuvo a Reu. Reu a los 32 años tuvo a Serug. Serug a los 30 años tuvo a Nacor. Nacor a los 29 años tuvo a Taré. Taré a los 70 años tuvo a Abraham. Todo eso lo encontramos en Génesis 11, versículos 10 al 32. O sea, desde Adán, el primer hombre, Adán, hasta Abraham, a sus 72 años, 2000 años, ¿verdad? Desde Adán hasta Abraham, 2000 años. Desde Abraham hasta la primera venida de Cristo al mundo, 2000 años más, ¿ok? En total, 4000. Entonces tenemos un primer tiempo de 2000 años, desde Adán hasta Abraham. Luego desde Abraham hasta la primera venida de Cristo, 2000 años más, un tiempo intermedio. Y tenemos el último tiempo, de 2000 años más. Desde Cristo, cuando Él murió por nuestros pecados en la cruz, a los 33 años, cuando Cristo murió por nuestros pecados, a los 33 años en la cruz, hasta la segunda venida de Cristo, el día del Señor, 2000 años más. 2000 años más. Entonces, tenemos nosotros que el apóstol Juan dice, en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18, dice, hijitos, ya es el último tiempo. O sea, el apóstol Juan hace 2000 años atrás, porque nosotros nos encontramos aquí. Hace 2000 años atrás, acá, el apóstol Juan está diciendo, hijitos, ya es el último tiempo,
¿Ah? Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, que el anticristo viene. 1 Corintios 28. O sea, hace 2000 años atrás, el apóstol Juan dice, ya es el último tiempo. Por lo tanto, ahora nosotros estamos al final del último tiempo. Entonces tenemos desde Adán hasta Abraham un tiempo primer tiempo. Luego tenemos desde Abraham hasta Cristo, la primera venida, un tiempo intermedio. Y luego desde Cristo, la primera venida, hasta la segunda venida de Cristo, el último tiempo. Entonces el apóstol Juan está diciendo, hace 2000 años atrás, ya es el último tiempo. Por lo tanto, ahora, habiendo transcurrido prácticamente 2000 años, estamos al final del último tiempo, al final. Entonces tenemos a Israel y tenemos el templo. Para que se construya el templo, tiene que haber pacificación en Medio Oriente. Ojo con lo que está ocurriendo con Israel e Irán, y Estados Unidos y Gran Bretaña. Entonces, el apóstol Pablo, cuando escribe a los hebreos, también lo ratifica. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces, y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. O sea, lo está diciendo el apóstol Pablo 2000 años atrás prácticamente. En estos postreros días. Por lo tanto, nosotros estamos viviendo el final de los postreros días. Ahora, en Éxodo capítulo 31, versículos 15 al 17, vuelvo a repetir, tengo estos esquemas bastante maltratados porque estos esquemas yo los he usado mucho dentro del círculo donde yo me muevo, con algunos profesionales, ingenieros que les gusta mucho el tema escatológico. Entonces he pegado y despegado estos, digamos, estas cartulinas. Estas cartulinas. Es un trabajo muy arduo que he tenido que hacer, extrayendo toda la información de la Biblia. Bueno, aquí tenemos un mandamiento que Dios le dio al pueblo de Israel como estatuto perpetuo. Éxodo capítulo 31, versículos 15 al 17. 6 días se trabajará, más el día séptimo, el 7, más el día séptimo, es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo, el 7, este día. Guardarán el día séptimo, el día de reposo, los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Señal. El día de reposo, el día 7. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Entonces aquí tenemos una homologación, digamos. Aquí tenemos un primer tiempo de 2000 años. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el día séptimo. Nosotros nos encontramos a punto, prácticamente desde Adán, de tener 6000 años, terminados, 6000 años completos, y entrar al milenio número 7. Este es el día de reposo. Esta es la señal para los hijos de Israel. Dios había prometido venir a reinar, ser el rey de Israel, con su trono en Jerusalén, ¿verdad? Reinado milenial de Cristo. Eso nosotros lo tenemos en Apocalipsis capítulo 20, versículo 2. Y vi un ángel descender del cielo con una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y lo mandó al pozo del abismo por 1000 años. 1000 años. O sea, Satanás va a ser arrestado por 1000 años. En este momento Satanás es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2. En 1 Juan 5, 19, el apóstol Juan dice a la iglesia, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, el mundo entero está bajo la influencia satánica. Entonces, cuando Cristo venga a reinar los 1000 años, el maligno va a ser arrestado, mandado al pozo del abismo, para que la gente del milenio viva en la tierra sin la influencia satánica.
Ahora, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, dice, y vi tronos, y vi a los que se le dio poder para juzgar, y vi a los decapitados, los que no habían adorado a la bestia en su imagen, y etcétera, etcétera, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Otra vez está en Apocalipsis 24, 1000 años. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 7 dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a todas las naciones de los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, ¿cierto? Y Satanás los reunirá para pelear con el Señor y del cielo descenderá fuego y los consumirá a toda la gente del milenio, ¿ya? Y ahí es el fin, el fin. Entonces, el día del Señor, el día de Cristo, es un periodo, es una instancia, el día del Señor, que está conformada por 7 eventos, ¿ya? El primer evento es el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Dijo el Señor, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuero y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, es la promesa del Señor. ¿Creéis en Dios? No, o sea, no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vosotros también estéis. En la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos 12 al 18, también Pablo le fue revelado este evento, el arrebatamiento. Cristo viene a arrebatar a la iglesia remanente en la tierra, la que va quedando, ¿verdad? Porque la iglesia en la tierra son 7. Siempre el 7 completa un proceso iniciado, ¿verdad? El 7 es el número que completa un ciclo, iniciado con el número 1. Las 7 iglesias están reveladas a Juan en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. La iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 7 iglesias. El 7 completa el cuerpo de Cristo en la tierra. Ahora, el número 7 comprende al milenio, ¿eh? Es el reinado milenial de 1000 años de Cristo en la tierra. Recordemos que el Señor le dice a sus discípulos, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en el cielo como en la tierra. Nuestro pan diario de todos los días, dánoslo hoy, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ni no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino. Venga tu reino. Eso es lo que el Señor enseñó a orar a sus discípulos. Oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Bien, entonces el apóstol Pedro le dice a la iglesia, en 2 de Pedro 3, versículo 8 al 10, algo muy relevante, que la iglesia, los que son de Cristo, tienen que tenerlo muy presente. Dice el apóstol Pedro, mas, oh amados, no ignoréis esto, ténganlo muy presente, de la mayor relevancia, es muy importante para todos los que aman la venida de Cristo. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, el día del Señor. Entonces el día del Señor está marcando un periodo que tiene 7 eventos. 7 eventos vienen a conformar el día del Señor. ¿Ya? El primer evento es el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Primer evento. El segundo evento del día del Señor es los 7 años de tribulación. El tercer evento es la segunda venida de Cristo, para precisamente ponerle fin a este periodo de 7 años de tribulación. El cuarto evento es la resurrección de los mártires. Todas las personas que no fueron de la iglesia, ¿ya? No fueron de fe, no me acuerdo si esto ya lo dije ahora o en el video anterior, me confundí. Bueno, lo voy a repetir. La fe en el Evangelio es lo que justifica al injusto, lo que le da la salvación. Romanos 5.1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. O sea, es por la fe. Es por la fe que Dios suministra el Espíritu Santo, ¿verdad? Gálatas capítulo 3, versículo 2. Esto solamente quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Tan necios sois? Por supuesto que es por el oír con fe, el Evangelio, ¿verdad? Oír que Cristo nos salvó en la cruz cuando Él murió por nuestros pecados. Al creerlo con fe, Dios suministra el Espíritu Santo. En Gálatas 3, versículo 5 dice, aquel que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Por supuesto que lo hace por el oír con fe, ¿verdad? Por eso que en 2 Corintios 13:5 el apóstol dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Réprobos en la fe. O sea, creyeron pero sin fe. Hallaron la puerta estrecha, pero no entraron a través de ella. Fueron incrédulos realmente. Creyeron, fueron evangélicos, cristianos, pero exentos de fe. No creyeron del todo, con certeza y convicción, que cuando Cristo en la cruz realmente murió por nuestros pecados, nos dio la inmortalidad, la vida eterna. Que ahora yo puedo pecar todo lo que quiera y nunca más condenado al infierno. Eso no lo creyeron. No lo creyeron. Siguieron dependiendo de ustedes de no pecar. Siguieron dependiendo de ustedes. No creyeron de todo corazón que cuando Cristo murió por los pecados de ustedes les salvó. No lo creyeron. Dijeron creerle, pero no le creyeron. Fueron cristianos, pero exentos de fe. Y por lo tanto exentos del Espíritu Santo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Romanos 8:9. Gálatas 2, versículo 20. Los verdaderos salvados hacemos nuestras las palabras que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Galacia. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, realmente Dios halló fe en mí, en el Evangelio, y suministró el Espíritu de Cristo en mí, el Espíritu Santo. Ahora, cualquier persona que ha creído en el Evangelio, es evangélico, es cristiano, pero no ha creído de todo corazón que ya Cristo le salvó del todo, que él ahora puede pecar todo lo que quiera y nunca más es condenado, esa persona es una persona creyente en el Evangelio, pero exento de fe en el Evangelio, y por lo tanto exento del Espíritu Santo. Dios no le ha sumergido el Espíritu de Cristo dentro de él. ¿Ah? Así de fuerte. Es un cristiano, pero exento de fe, y por lo tanto exento del Espíritu Santo. Es una virgen, pero insensata, sin aceite en su vasija, apelando a Mateo capítulo 25, versículo 1 al 13. Y entonces, las personas que fueron cristianas, pero que no creyeron del todo de que Cristo ya les salvó, que estuvieron dependiendo de sus obras todavía, dependiendo de ellos guardar santidad, dependiendo de dejar de ser tibio, dependiendo para por fin ser salvo, dependiendo de permanecer cual pan para la vid, porque si no son cortados echados al fuego. O sea, dependiendo de algo más que ellos tengan que hacer, aparte de lo que hizo Cristo en la cruz, para ser salvo, esa persona está exenta del Espíritu Santo. Es un cristiano falso cristiano. Entonces esa persona era un cristiano, pero cuando ocurrió el arrebatamiento de la iglesia de Cristo, la persona se quedó en la tierra y va a atravesar los 7 años de tribulación. Y aquí será la última oportunidad para salvar el alma, pero será el precio del martirio. Tendrán que convertirse en los mártires de la tribulación. Ya no son la iglesia. Y si mueren por la causa de Cristo, decapitados, torturados, y mueren por la causa de Cristo, mueren de sed, mueren de hambre, ellos podrán salvar sus almas, resistiéndose al anticristo y resistiéndose a la bestia y al falso profeta. Tendrán que ser resistentes al anticristo, tendrán que resistir hasta la muerte, dejarse decapitar, morir de hambre y de sed, porque no tendrán el sistema financiero para poder comprar y vender, el sistema financiero de la bestia, anticristo, ¿verdad? Serán mártires, ya. Entonces la resurrección de los mártires es el tercer evento del día del Señor, ¿no? El día de Cristo. El primer evento, el arrebatamiento de la iglesia de Cristo, del día del Señor. El segundo evento del día del Señor es la tribulación de 7 años. El tercer evento es la segunda venida de Cristo para ponerle fin a este periodo de 7 años de tribulación. El cuarto evento es la resurrección de los mártires. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Y vi tronos. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Y vi tronos. Y se sentaron sobre ellos a los que les fue dada facultad para juzgar. Y vi a los decapitados. Ahí están los mártires.
los que no se dejaron marcar con el número de la bestia en su frente y en su mano derecha, etcétera, etcétera, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces ahí ese es el cuarto evento del Día del Señor. El quinto evento es el juicio a las naciones, de Mateo 25. Por cuanto no me diste de comer, no me diste de beber. Entonces Dios va a juzgar a las naciones que fueron malas con los mártires. Por cuanto no me diste de comer, no me diste de beber. Y le preguntarán, ¿cuándo, Señor, te vimos hambriento y sediento, etcétera, etcétera? Por cuanto no lo hiciste con los mártires, con los pequeñitos que creyeron en mí. A mí no lo hiciste. Maldito al fuego eterno. Y a los de la derecha, a los corderos, los hará heredar el reino milenial. De ellos se poblará la tierra. Ese es el quinto evento, el juicio a las naciones de Mateo 25, versículo Mateo capítulo 25. Ahora, el sexto evento es el milenio, propiamente tal. Todos estos son los eventos del Día del Señor. Y el séptimo evento es el fin. El fin, cuando destruye Dios toda la tierra. Y después empiezan cielos nuevos y tierra nueva, que es el reinado celestial de Cristo con su iglesia. Y con todos los que creyeron en Él. Entonces, es muy importante entender los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, el Señor siempre dice que el día 7 es el número cúlmine. Es el número que culmina un ciclo, un proceso iniciado. Porque en 6 días, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el día séptimo, el 7, reposó. Entonces el día 7 es por señal. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Eso usted lo puede leer en Éxodo capítulo 31, versículos 15 al 17. Entonces, hoy en día, en los tiempos que estamos viviendo ahora, Israel volvió a ser nación un 14 de mayo de 1948. A partir de ese hito, lo único que Israel está esperando es levantar el tercer templo para reiniciar el continuo sacrificio, ¿verdad? Porque Israel rechazó a Cristo. No lo ha reconocido como el Cordero de Dios que expió el pecado del mundo. Entonces ellos quieren expiar continuamente los pecados con sacrificios de animales como era el pacto antiguo, ¿verdad? El antiguo pacto, en la ley de los mandamientos. Y para eso necesitan construir el tercer templo. Ahora, en la primera carta que el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses, le habla acerca de este evento. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, el arrebatamiento, ¿verdad? Seremos arrebatados juntamente con ellos. Entonces uno lee lo que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Tesalónica, primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, el capítulo 4. Esta es la primera carta, La primera carta. Estoy solo haciendo este video y tengo que estar con las 3 manos. Tengo 5 manos, sujetando la pantalla, el celular. Con la otra mano tengo que estar con los escritos. Bueno, el apóstol Pablo escribe la primera carta a los tesalonicenses, y les escribe acerca de el evento del arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Déjenme ir a la primera carta a los tesalonicenses. Dice, primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 18. Dice el apóstol, escribe el apóstol, pues el Señor mismo con voz de mando, pues el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, se está hablando de este evento, del arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá
del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice, luego nosotros, los que vivimos, los que quedemos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para el encuentro del Señor en el aire, y así siempre estaremos con el Señor. De modo que alentaos unos a otros con las palabras estas. Esa es la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 18. En el capítulo 5, el apóstol dice en el versículo 4, pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. El día de Cristo, el día del Señor. Entonces se está hablando del día del Señor, que para la iglesia primitiva era entendible como el evento del arrebatamiento de la iglesia de Cristo, para la iglesia. Porque el día del Señor consiste en 7 eventos, ¿verdad? Es el arrebatamiento, así empieza el día del Señor con ese primer evento. El segundo evento es la semana 70 del profeta Daniel, el periodo de 7 años de tribulación en el mundo. El tercer evento es la segunda venida de Cristo. El cuarto evento es la resurrección de los mártires, Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. El quinto evento es el juicio a las naciones, Mateo capítulo 25. El sexto evento es el milenio propiamente tal, y el séptimo evento es el fin, cuando Dios destruye la tierra, ¿verdad? Y de Dios descendió fuego y los consumió a todos, como dice Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 al 10. Bien, ahora resulta que siempre han existido especuladores, ¿verdad? Algunos que se la dan de maestros, pero están exentos del Espíritu Santo. Pero se las dan de maestros, se las dan de que saben. Entonces, al parecer, habían surgido ciertos especuladores, falsos maestros, falsos enseñadores, falsos maestros, que seguramente estaban diciendo ya en ese tiempo que el día del Señor ya había llegado, había ocurrido. Entonces, esto produjo una gran confusión, porque los hermanos de la iglesia primitiva pensaban que ellos habían quedado, había ocurrido el arrebatamiento de la iglesia de Cristo, y ellos habían quedado en la tierra, teniendo que enfrentar entonces el segundo evento, que es la gran tribulación, la semana 70 de 7 años, ¿verdad? Entonces, al parecer, todo apunta que habían surgido ciertos especuladores, falsos maestros, falsos enseñadores, que seguramente estaban diciendo que el día del Señor ya había llegado, y esto en función de la primera carta que el apóstol Pablo había escrito a los tesalonicenses, ¿verdad? Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día, el día del Señor, que inicia para la iglesia con el arrebatamiento. Entonces habían especuladores que habían dicho que el día del Señor había llegado, y entonces estaban todos muy asustados, ¿cierto? Estaban muy alarmados, los de la iglesia primitiva. Ellos pensaron, gracias a estos falsos enseñadores, que se habían quedado, que había ocurrido el arrebatamiento, y ellos no fueron arrebatados, se quedaron en la tierra y iban a tener que enfrentar la tribulación de 7 años, la angustia de Jacob. Entonces se ve obligado el apóstol Pablo a tener que escribir una segunda carta para poderlos calmar, para poderlos tranquilizar. Entonces, en la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 12, el apóstol dice: ahora os requerimos, hermanos, respecto a la presencia del Señor de nosotros, Jesucristo, y de la reunión conjunta de nosotros con Él, que no a la ligera, seáis sacudidos vosotros del modo de pensar, ni seáis alarmados. O sea, ni por carta dice, no seáis alarmados. No seáis alarmados ni mediante un espíritu, es decir, ni mediante una supuesta revelación de algún ser espiritual, ni mediante palabra, ni mediante carta, como si fuese mediante nosotros, como que supuestamente nosotros les escribimos una carta a ustedes, como que ha llegado el día del Señor. Que nadie os engañe en ninguna manera, pues si no viene la apostasía primero, y es revelado el hombre de iniquidad, entonces no vendrá el día del Señor. Para que venga el día del Señor tiene que haber apostasía y tiene que ser revelado el hijo de perdición, ¿ya? Ahora, los traductores, los que tradujeron del idioma griego antiguo con el cual fue escrito el Nuevo Testamento, porque la primera carta a los tesalonicenses y la segunda carta fue escrita en el idioma griego antiguo, ellos tradujeron del idioma griego antiguo al latín, y del latín al castellano, al francés, al alemán, al inglés, a los idiomas gentiles, pero ellos modificaron ciertos pasajes de la Escritura.
el original de la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía y es revelado el hombre de pecado, el hombre de iniquidad. No dice y se manifieste. No dice así en el original, dice y es revelado. O sea, la iglesia que esté velando, la iglesia que entiende los tiempos que estamos viviendo y que esté velando la venida de Cristo, le va a ser revelado por el Espíritu Santo que mora en él, quién sea el hombre de pecado, quién sea el hombre, el anticristo. No es que la iglesia vea al anticristo o esté en los tiempos de la tribulación, le va a ser revelado. Es como a Daniel que le fue revelado la semana 70, ¿verdad? O sea, el profeta Daniel, aquí Daniel, 600 años antes del nacimiento de Cristo, le fue revelado por el ángel Gabriel en la semana 70. ¿No? Esta semana 70, la número 70. Pero Daniel no estuvo aquí. Daniel vivió 600 años antes del nacimiento de Cristo. Pero le fue revelado, No es que Daniel estuviera presente cuando empieza la semana 70. No, si Daniel murió unos 600 años antes de la venida de Cristo, del nacimiento de Cristo. Pero le fue revelado a Daniel, ¿entienden? Le fue revelado. También el apóstol Juan en Patmos, en la isla de Patmos, el apóstol Juan no estuvo en el Apocalipsis, pero le fue revelado el Apocalipsis. ¿Me entienden lo que significa y ser revelado? Entonces el Espíritu Santo, a todos los que tenemos al Espíritu de Cristo morando en nosotros, nos va a revelar quién sea el hombre de pecado, el anticristo. Está encubierto el anticristo. El anticristo actualmente debe tener unos 27, 28 años. Ya está en el mundo ya. Porque el anticristo es un ser que va a imitar todos los de Cristo. Cristo inició su ministerio a los 30 años y murió a los 33 años y medio. Entonces el anticristo se va a aparecer al mundo cuando tenga 30 años. Tal cual. A los 33 el anticristo va a ser muerto por los de la resistencia. El anticristo es la séptima cabeza que también tendrá en control la bestia. La bestia ha tenido 6 cabezas en control, correspondiente a los 6 imperios mundiales. El primer imperio, el imperio egipcio, 1. El segundo imperio, el imperio asirio, 2. El tercer imperio, el imperio babilonio, 3. El cuarto imperio, el imperio medo-persa, 4. El quinto imperio, el imperio griego-macedonio, 5. El sexto imperio, el imperio romano, 6. Y el séptimo sistema a modo de imperio es el de las alianzas humanas, de Daniel 2.43, o Naciones Unidas. En el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se va a sentar la séptima cabeza del séptimo sistema de control mundial. O sea, el que va a estar a cargo de las Naciones Unidas. La cabeza de las Naciones Unidas, el anticristo. Pero la bestia, el inicuo, no es el anticristo. El inicuo es el octavo, el cuerno pequeño. En cambio, el anticristo es el séptimo. La bestia es el octavo. En Apocalipsis capítulo 17, versículo 8 al 10, dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. ¿Ya? Y son 7 reyes. Y la bestia es entre los 7, pero no es ninguno de los 7, es el octavo. ¿Ya? Eso hay que leer el capítulo 17 de Apocalipsis. Bien, entonces este ser llamado el hombre de pecado va a ser revelado a la iglesia que esté velando la venida de Cristo, porque Cristo pide velar, ¿verdad? Velar. Ahora, todo lo que está ocurriendo con la higuera es Israel. Israel muere espiritualmente al año 33 después del nacimiento de Cristo, cuando ellos terminan rechazando a su Mesías. Es muerte espiritual de la nación de Israel. 37 años después, Israel muere nacionalmente. O sea, Israel, 70 años después del nacimiento de Cristo, muere nacionalmente. Pero antes, a los 33 después de nuestra era, después de Cristo, Israel muere espiritualmente, la muerte espiritual de la nación de Israel. En Oseas capítulo 6, versículo 2, en la segunda parte dice, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Tercer día, o sea, 33 de nuestra era, 1000 años como un día, 33, 1033, inicio de un primer día. Término del primer día, inicio del segundo día, inicio del segundo día. 1033 más 1000,
2033, inicio del tercer día. En el tercer día, o sea, en el 2033, después del nacimiento de Cristo. 2033. El 2033 marca los 6 días de Dios. 6 días. Es la segunda venida de Cristo. Es el fin del último tiempo. Tiempo de gracia. ¿Ya? Entonces aquí tenemos fin del último tiempo. Tenemos el tiempo intermedio y tenemos el primer tiempo. Desde Adán hasta Abraham, 2000 años, primer tiempo. Desde Abraham hasta la primera venida de Cristo, tiempo intermedio, 2000 años más, 4000 en total desde Adán. Desde la primera venida de Cristo al mundo hasta la segunda venida de Cristo, 2000 años más, el último tiempo. Hace 2000 años atrás, el apóstol Juan dijo, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene. El apóstol Pablo dice, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, ¿verdad? Primera Juan 2:18, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene. También en Hebreos 1, el apóstol Pablo dice, a partir del versículo 1 y 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. Postreros días. O sea, nosotros estamos acá, estamos en 2025. Hace 2000 años atrás iniciaron los postreros días. Ahora estamos al fin de los postreros días. Hace 2000 años atrás inició el último tiempo. Ahora estamos al fin del último tiempo. Y viene el día del Señor. Siempre nosotros tenemos escritos en la Biblia que nos ayudan a comprender los tiempos que estamos viviendo. En Éxodo capítulo 12, versículos 3 al 6, Éxodo capítulo 12, versículos 3 al 6, tenemos, dice el Señor, en el 10 de este mes, 10, tómese cada uno un cordero. El cordero será macho de un año sin defecto. Y lo guardaréis hasta el día 14. Hay 4 días. Y lo inmolará toda la congregación de los hijos de Israel. Éxodo capítulo 12, versículos 3 al 6. O sea, desde Adán, el primer hombre, hasta Jesús, nuestro Señor, que vino a redimir la raza humana, 4000 años. Desde Adán hasta Cristo el Cordero, 4000 años. Éxodo capítulo 12, versículos 3 al 6. En el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero. El cordero será macho de un año sin defecto. En el día 14, y lo guardaréis hasta el día 14. O sea, del 10 al 14 hay 4 días. ¿Se dan cuenta lo importante que dice el apóstol Pedro? Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Segunda de Pedro 3, versículo 8 al 10. Nosotros tenemos el último tiempo, 2 días, 2000 años, y nada más, y se acaba la gracia. Eso lo tenemos reflejado nosotros en la historia de el buen samaritano, de Lucas 10, versículo 35. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y mientras lo hacía le salieron al encuentro unos malhechores que lo dejaron medio muerto. Pasó un levita, pasó un sacerdote, no hicieron nada con él, pero un buen samaritano, movido misericordia, lo tomó, le vendó sus heridas, lo montó sobre la cabalgadura y lo llevó al mesonero. Y sacando 2 denarios, ¿verdad? 2 denarios es equivalente a 2 días de trabajo para un jornalero. Sacando 2 denarios le dijo, cuídamele, o sea, el buen samaritano le dijo al mesonero, cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Promesa de regresar. 2 días. Ahora, en Juan capítulo 4, versículo 40, tenemos la mujer del pozo de Sicar, la mujer samaritana. El Señor, cuando le dijo todo lo que había hecho, la mujer dejó el cántaro con agua y partió al pueblo de Sicar. Y le dijo a la gente de Sicar, venid, hay un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces todo el pueblo de Sicar salió detrás de la mujer y hablaron con el Señor y dijeron a la mujer, ya no creemos solamente por ti, por tus dichos, sino creemos por él mismo.
y le rogaron que se quedara con ellos. Y el Señor se quedó con ellos 2 días. Miren, nada de lo que está escrito en la Biblia es por el azar. Todo tiene un significado. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. En estos dos pasajes, en el pasaje del buen samaritano, se está hablando de los samaritanos. El buen samaritano es Cristo acá, en la parábola del buen samaritano. Y aquí la gente de Sicar era samaritana. Entonces los samaritanos están simbolizando a los gentiles. El tiempo de los gentiles. 2 días, 2000 años. ¿Ya? Ahora, nosotros tenemos 4000 años hasta los 33 de Cristo. 4000 años. En otras exposiciones he hablado hasta la saciedad acerca de que el calendario que nos rige, Dios lo validó, es válido. Por muchos motivos, el calendario que nos rige es válido para la cuenta regresiva, de que Cristo venga a buscar a la iglesia. Entonces, nosotros estamos al 2025. Nos encontramos aquí. Junio del 2025. Desde el nacimiento del Señor Jesucristo. Ahora, a partir de los 33, porque de aquí hacia atrás hay 4000 años, tendríamos que restarle, a los 2025 tendríamos que restarle 33 años y nos marca 1992 años. Hasta aquí, hasta donde estamos nosotros. 1992, que sumado a los 4000 desde Adán, marca 5992 años desde Adán, ¿ya? Faltando 8 años para que se cumplan los 6000 años. Los 6000 años. O sea, la segunda venida de Cristo. Estamos postulando el 2033. ¿Ya? Y sabemos que la semana 70, que dura 7 años, la iglesia no está en la tierra. La iglesia se arrebatada antes. Por lo tanto, uno tendría que postular el 2026 como el inicio de la tribulación. Aquí, 2026. Desde el calendario que nos rige, desde el nacimiento de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Con la guerra esta de... Yo le llamo escaramuza porque realmente no es una guerra mundial, son escaramuzas, combates entre Israel e Irán. Irán es un foco de maldad porque Irán nutre las fuerzas de Nicolás Maduro en Venezuela, digamos. Nicolás Maduro es una persona de izquierda, socialista, globalista, es una especie de anticristo, Nicolás Maduro en Venezuela. O sea, Irán abastece a la guerrilla, no solamente de ISIS, Hezbolá, los talibanes, no, sino que también infiltra, digamos, desde Oriente Medio, desde Irán, a la fuerza de Nicolás Maduro, los Castro en Cuba, con Nicaragua, también está infiltrando en Colombia con Petro, Lula da Silva, o sea que Irán es un gran imperio del mal y que, apertrecha, suministra armamento de última tecnología a fuerzas de ISIS, fuerzas terroristas islámicas. Entonces, Israel le es imposible, así como está, estando Irán potenciado con todo el armamento que tiene, le es imposible a Israel tener un clima de paz en Medio Oriente. Entonces, vamos a la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica para poderlos calmar. Calmar porque estaban angustiados pensando que el día del Señor había ocurrido. A ver, perdonen, pero tengo que buscar, estoy solo, digamos, y tengo que hacer todo esto solo. Ulises Astudillo, solo. Bueno, con la ayuda del Espíritu Santo, pero todo esto es en solitario. Ahora os requerimos, hermanos, dice el apóstol Pablo, intentando tranquilizar a los hermanos que estaban angustiados porque los falsos maestros le habían dicho supuestamente que el día del Señor había llegado. Entonces se ve obligado el apóstol Pablo a escribir la segunda carta en el capítulo 2, segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 12,
El apóstol Pablo escribe, ahora requerimos, hermanos, respecto a la presencia del Señor de nosotros Jesucristo y de la reunión conjunta de nosotros con Él, que no a la ligera seáis sacudidos del modo de pensar, ni seáis alarmados. El apóstol Pedro, hablando del día del Señor, dice, el apóstol Pedro escribió, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Según de Pedro capítulo 3 versículos 9 y 10. El día del Señor, que inicia con el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Entonces, el apóstol Pablo les dice a la iglesia que está a los tesalonicenses, les dice, ni seáis alarmados, ni mediante un espíritu, es decir, ni mediante una supuesta revelación de algún espíritu, algún ser espiritual, ni mediante palabra, ni mediante carta, como si fuese mediante nosotros, como que supuestamente nosotros les escribimos una carta a ustedes, como que ha llegado el día del Señor. Que nadie os engañe de ninguna manera, porque si no viene la apostasía primero, y es revelado el hombre de iniquidad, no vendrá el día del Señor. ¿Ya? No vendrá el día del Señor si antes no viene primero la apostasía, y es revelado el hombre de iniquidad. ¿Ya? Entonces hay que definir lo que es apostasía. Viene la palabra apostasis. Apostasía significa renuncia. Es cuando una persona no quiere ir a trabajar. Se levanta en la mañana, tiene que ir a una empresa a trabajar y la persona se ducha, se seca con la toalla, toma su desayuno, se viste, toma su desayuno y sale al trabajo. Y cuando está a punto de llegar a la oficina, digamos, a la empresa, dice, no voy para más, ya no me gusta este trabajo. Apostasis, apostata, vuelve atrás, renuncia. Renuncia a su labor. Le corresponde, es su deber ir a trabajar. Pero él renuncia, apostata, es volverse atrás, dar un paso atrás, renunciar, devolverse. ¿Debiste haber ido a trabajar? No, pero no quiero, renuncio al trabajo. ¿Sabe, jefe? Yo quiero renunciar a mi trabajo. No me gusta el trabajo, hay mal ambiente, es medio tóxico el ambiente, pagan mal, no me gusta el sueldo que pagan, es muy bajo, y se sufre mucho acá, así que yo renuncio, apostasis, renunciar, apostatar. Ya, cuando el Señor Jesucristo, estuvo a punto de reencontrarse con su Padre Celestial en los cielos, nuestro Padre Celestial, Él dio la gran comisión a sus creyentes y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo y el que no creyere será condenado. Es la gran comisión, yo diría la única gran comisión, no hay otra. Pero resulta que hoy en día toda la cristiandad está en completa apostasía, total apostasía. Ni siquiera los cristianos saben lo que es el Evangelio. Yo, que soy un gran evangelista, así me autopercibo yo, un gran evangelista, yo les pregunto a los cristianos evangélicos, anúnciame el Evangelio, anúnciamelo. Usted que es cristiano evangélico, anúnciamelo. Entonces me dicen ellos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Correcto, sí. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Para que todo aquel que en él crea, hay que creer en Cristo. Sí, pero eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Le estoy preguntando qué fue lo que hizo Cristo para podernos salvar de nuestros pecados. Porque el alma que pecare esa morirá, dijo Dios en Ezequiel 18:4. Y todos nosotros pecamos. Todos nosotros estamos sentenciados a la muerte de nuestras almas por pecar. La paga del pecado es muerte, dice la Escritura en Romanos 6:23. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, pero para darnos vida eterna, ¿qué fue lo que tuvo que hacer Cristo? Para darnos vida eterna, para podernos salvar de la muerte eterna. Porque de tal manera, sí amigos, y eso es lo que hay que hacer, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, ¿qué es lo que hay que creer? Para que todo aquel que en él crea, Cristo ha dicho algo, hay que creer en Cristo, pero ¿qué es lo que Cristo hizo y dijo? Que tenemos que creerlo. Que más a todos los que le recibieron, dicen los evangélicos, a los que creen en su nombre, sí, porque están apelando al Evangelio de Juan, capítulo 1. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ellos hijos de Dios. Sí, eso es lo que hay que hacer.
Hay que creer en Cristo, hay que recibir a Cristo, hay que aceptarle, recibirle, aceptarle, confesar. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, versículos 9 y 10, correcto. Hay que confesar a Jesús, hay que creer en el corazón que Dios le levantó de los muertos el día tercero, perfecto. Sí, pero eso es lo que tenemos que hacer. Pero la pregunta es, ¿qué fue lo que hizo Cristo para podernos salvar? Salvarnos de nuestros pecados, porque la paga el pecado de muerte. ¿Qué fue lo que hizo Cristo para podernos salvar de nuestros pecados? Porque el alma que pecare esa morirá. Ezequiel 18:4. Entonces ningún creyente evangélico me sabe responder a la pregunta. Me citan Juan 3:16, me citan Romanos 10, versículos 9 y 10, me citan Romanos 5:8. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, Cristo murió por nosotros. La pregunta es, ¿por qué Cristo murió por nosotros? ¿Cuál fue la causa por la cual Cristo murió por nosotros? Y ahí se quedan los evangélicos. No saben cómo responder. Se frustran, se enojan, fruncen el ceño. Les molesta que yo le insista a la pregunta, ¿qué fue lo que hizo Cristo para podernos salvar? Entonces, el único anuncio bíblico que da respuesta a la pregunta, ¿qué fue lo que hizo Cristo para podernos salvar? Es buena nueva de salvación, es evangelio, es un anuncio que a los incrédulos les está encubierto. Ese anuncio dice que Cristo, para podernos salvar, murió por los pecados de nosotros. ¿Qué fue lo que hizo Cristo para podernos salvar? Morir por los pecados de nosotros. ¿Y dónde está eso? En 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, versículos 1 al 7, y os hago saber, hermanos, uno, no 2, 3, 4 evangelios, 5, no, el evangelio que os prediqué. No hay otro. En Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7, el apóstol Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia del Señor para seguir un evangelio diferente, no que haya otro. Si no hay ninguna otra parte del que predico yo. El Señor Jesucristo me apareció a mí y me reveló el evangelio a mí para predicarlo a ustedes los gentiles. No hay otro aparte del mío. Por eso que en Romanos 2, versículo 16, el apóstol Pablo dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. El Señor me lo reveló a mí. Es mi evangelio. Es un anuncio específico que no se encuentra en ningún otro pasaje de la Escritura. Es irrepetible. Solamente se encuentra en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. En 1 Corintios 15, versículos 1 al 7, el apóstol Pablo escribe a los corintios y les dice, y os hago saber, hermanos, no hay otro, es uno solo, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual estáis en pie, estáis firmes, mediante el cual sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué, si prestáis oído a mi anuncio, a mi evangelio, si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis, a no ser que hayáis creído, pero exento de fe. O sea, hayáis creído, pero no plenamente convencido. No creíste del todo, creíste dudando. Ahí te volviste un cristiano religioso evangélico. A no ser que en vano creísteis, porque os transmití entre las primeras cosas lo que yo también recibí. Y aquí viene el anuncio. Aquí viene la respuesta a la pregunta, ¿qué fue lo que hizo Cristo para podernos salvar? Que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Y que fue visto por Cefas, esto es por Pedro, luego por los 12, luego por Jacobo, luego fue visto por más de 500 hermanos de una vez, de los cuales muchos de ellos aún viven y otros ya duermen. Y al final, como un abortivo, se me pareció a mí. Entonces, el evangelio es que Cristo murió por los pecados de nosotros. Esa es la buena nueva. Se llama evangelio y responde a la pregunta, ¿qué fue lo que hizo Cristo para podernos salvar? Murió por los pecados de nosotros. Pero este anuncio, este evangelio, esta buena nueva de salvación, está encubierto entre los que se pierden. En 2 Corintios, el apóstol Pablo dice, 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4, dice el apóstol, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo. Hay mucha gente que no tiene la menor idea qué es evangelio. Anuncian Juan 3:16, Romanos 5:8, Romanos 10, versículos 9 y 10. Dicen de Juan, ¿cierto? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ellos hijos de Dios. Hay que recibir a Cristo, hay que aceptar a Cristo, hay que confesar de que Jesús es el Señor, creer en el corazón que Dios le levantó de los muertos. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Pero ¿qué fue lo que hizo Cristo para podernos salvar de nuestros pecados? La respuesta a la pregunta la tiene el Evangelio de Pablo.
Murió por los pecados de nosotros. Y ese anuncio a mucha gente evangélica le está encubierto, no lo predican. No tienen la menor idea de lo que es el evangelio. Y ellos dicen que son evangélicos. Eso es apostasis, renunciar a la prédica del evangelio. Es como un trabajador que dice, yo renuncio al trabajo, renuncio a mi empresa, no trabajo más aquí. Entonces me vuelvo a otra empresa. Entonces predican otras cosas. Predican hoy en día en las congregaciones cristianas cómo tú puedes ser bendecido por Dios, cómo Dios te puede sanar, cómo te puede restaurar emocionalmente, cómo tú puedes ser un triunfador. Y ya te están diciendo que tú eres salvo, te están considerando como que tú eres salvo, te están tomando en cuenta como que si tú fueras salvo. Y tú vas marchando al infierno, amigo. Estás condenado y no te has querido ver así. No te has arrepentido. Ya pecaste. Ya no importa si ya no pecas más. ¿Eh? Un pecado basta para mandarte el Señor al lago de fuego. Un pecado. Los pecados no se promedian con buenas obras. No se promedian con una vida santa. El pecado tiene una sola sentencia penal, la muerte del alma. Mas Cristo murió por nuestros pecados penalmente. Él los pagó. Y así nos dejó exentos de pagarlos nosotros. Los pecados que cometeremos tú y yo hasta que nos muramos. Y todo esto es evangelio, buena noticia de salvación. Pero este evangelio les está encubierto al mundo evangélico. La cristiandad de este tiempo está en completa apostasía. Renunció al único santo llamado del Señor de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ahora los cristianos están muy cómodamente viviendo en el mundo. De hecho, cuesta mucho. Es prácticamente imposible distinguir a un genuino cristiano de un mundano. Se visten igual, hablan igual, tienen el mismo estilo de vida. Tendría que agarrar yo una persona que dijera, ¿qué es lo que voy a hacer yo cuando me muera? ¿Quién me puede hablar de la salvación? ¿Quién me puede hablar? ¿Quién me puede hablar? Esa persona tendría que agarrar a un cristiano del pecho y zamarrearlo, y decirle, por favor, dime cómo puedo ser salvo. Porque están todos muteados los cristianos, están vaenados, están muteados, no les predican el evangelio a nadie, porque ni siquiera lo conocen. Entonces la cristiandad ha entrado en completa apostasía, ya esa parte ya se cumplió. Porque no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía y es revelado el hombre de pecado. Entonces ahora los verdaderos salvados, portadores del Espíritu Santo, la genuina iglesia en la tierra, tenemos que estar velando porque el Señor tiene que revelar quién sea el anticristo. No que lo veamos nosotros, sino que a través de un sueño, algún éxtasis, de alguna manera que Dios sabe cómo hacerlo, nos va a revelar quién sea el hombre de pecado para que estemos preparados. Porque dice Amós capítulo 3 versículo 7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. Y es revelado el hombre de pecado. Primero, tiene que haber apostasía. Eso ya se cumplió tristemente. Estamos en completa apostasía. Y el segundo requisito, ser revelado. El Señor Jesucristo, bueno, terminemos con lo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses. No vendrá el día del Señor si antes no viene la apostasía, que es la renuncia a la predicación del evangelio a toda criatura. Si no viene la apostasía primero, eso ya se cumplió. Y segundo, es revelado el hombre de iniquidad. No que se manifieste, como tradujeron los traductores, no. Y es revelado el hombre de iniquidad. El hijo de perdición, el que se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o objeto de culto, tanto que él en el santuario de Dios se sienta santuario, o sea, templo. Ahora estoy entendiendo. Lo que está ocurriendo en Medio Oriente es la pacificación, a costo de guerra, a costo de misiles, ¿verdad? Tiene que haber una pacificación, tiene que haber un pacto de paz que pacifique las hostilidades. Tiene que inhibirse a Irán. Irán es el gran centro de terror, armando a los grupos de ISIS, Hezbollah, los talibanes, para atentar contra Israel y también atentar contra los gobiernos democráticos en Latinoamérica. El régimen de Maduro tiene mucho vínculo con Teherán, con Irán. Los grupos terroristas paramilitares, ¿verdad? Acá en Chile, mi país, cuando ocurrió el estallido delictual, satánico, le llaman el estallido social, muchos grupos islámicos
estaban infiltrados dentro de los octubristas acá en Chile. Lo mismo pasó con Colombia, en Ecuador, saquearon los negocios, destruyeron iglesias. Ahí estaban infiltrados los de Irán, los de Teherán, ISIS, ¿ya? Ayudando al régimen de Maduro para poder hacer el estallido delictual, ¿verdad? La revolución. Entonces hay mucho vínculo de Irán con mucha maldad, digamos, con mucho terrorismo, con mucho asesinato, sicariato, y Teherán tiene que caer Irán, tiene que ser inhibido militarmente. Entonces se levantó el león, digamos, israelita, y digamos, con la onda de David, digamos, que es una cúpula que ataja los misiles, la onda de David, la cúpula de hierro, que impide que los misiles que vienen de parte de Teherán destruyan a Jerusalén, a Haifa, Ben Gurión, Beerseba, etc. Lo que está ocurriendo es lo que tiene que ocurrir para que finalmente haya un clima de paz, ¿ya? Recordemos que cuando se está hablando del príncipe que ha de venir, que es la bestia anticristo, en la profecía de las 70 semanas de Daniel, en Daniel 9:27 dice, y por otra semana, esta es la semana que falta para que Cristo venga a reinar. En la profecía de las 70 semanas dice 70 semanas, Daniel 9, versículos 24 al 27, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, Israel, y sobre tu santa ciudad, Jerusalén, para terminar la prevaricación, una cosa. Y poner fin al pecado, 2. Expiar la iniquidad, 3. La iniquidad a Satanás, arrestar a Satanás y mandarlo al abismo. Expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión, ahí hay 5. Y la profecía, y ungir al santo de los santos, ahí hay 7. El 7 siempre completa un proceso iniciado, y ungir al santo de los santos, es decir, coronar a Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores en todo el planeta Tierra, para que empiece el milenio, ¿verdad? ¿Ya? Y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, hasta Cristo, ¿verdad? Mesías príncipe, habrá 7 semanas, 7 semanas, cuando Ciro el Persa dio la orden, ¿verdad? Fue Ciro el Persa, el que dio la orden unos 450 años antes del nacimiento de Cristo, más los 33, 483 años. 483. ¿Ya? Desde que Ciro el Persa dio la orden. 7 semanas y 62 semanas. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Ahí Cristo murió por nuestros pecados. Y se volverá a edificar. No, espera. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. ¿Ya? Y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Este príncipe que ha de venir es la bestia anticristo que va a operar en la 7ª cabeza, que es el anticristo, porque la bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Los 10 cuernos son el órgano que rige el imperio. O sea, las Naciones Unidas son el Consejo de Seguridad. Son 15, pero al final son 10. Figuran 15. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas son 15 Estados miembros. Sí, pero son 10, 5 y 5. 5 Estados miembros permanentes y 5 Estados miembros no permanentes del Consejo de Seguridad. En uno de esos asientos se sienta el 7º, el anticristo, el hombre de pecado. Pero va a estar operado por el príncipe que ha de venir. El príncipe que ha de venir destruirá la ciudad del santuario. Y el pueblo, el imperio romano, de un príncipe que ha de venir. O sea, el imperio romano destruyó la ciudad del santuario el año 70 de nuestra era. ¿Ya? El pueblo, el imperio romano, de un príncipe que ha de venir acá. ¿Ya? O sea, hay un nexo entre lo que fue el imperio romano, ¿ya? El pueblo de un príncipe que ha de venir. El príncipe que ha de venir de un pueblo. El pueblo de un príncipe. El príncipe de un pueblo. Hay un nexo ahí. O sea, lo que hoy, actualmente, es reminiscencia de lo que antiguamente fue el Imperio Romano, son las Naciones Unidas, la ONU. Entonces, esta es la semana que falta.
porque hasta los 33 de Cristo, ¿ya?, el conteo regresivo para que Cristo viniese a reinar se detuvo, porque el pueblo de Israel rechazó a Cristo como rey. Y surge la iglesia, tiempo de la gracia para los gentiles, el tiempo de los gentiles. Pero el tiempo ya prácticamente terminó. Estamos al fin del último tiempo. Entonces, si estamos nosotros en 2025, y estamos postulando que la segunda venida de Cristo es una postulación, ¿eh?, sería el 2033, el 2033 marcarían los 6.000 años desde Adán. Fíjense ustedes que acá en Génesis 6.3 dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Estos 120 años son de tipo jubilar. El Levítico capítulo 25, versículo 11 dice que un año jubilar son 50 años. Yo estoy resumiendo extremo, porque yo podría estar hablando un año entero de la escatología, lo estoy resumiendo en un par de horas, ¿eh? Entonces aquí tenemos 120 años tipo jubilar, 120 por 50 son 6.000 años. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí se cumplen los 120 años, ¿eh? O 120 años jubilares. 120 por 50 son 6.000. Y para Dios un día es como 1.000 años y 1.000 años como un día, ¿ya? 6.000. Y el día 7. Y nosotros nos encontramos aquí. Entonces todo lo que está ocurriendo hoy en Medio Oriente, con los eternos amigos de Israel, Estados Unidos y Gran Bretaña, en contra de Irán, es la madre de todas las guerras espirituales, es que hay una pacificación, ¿verdad? Una pacificación, y que alguien logre un tratado de paz. Fíjense ustedes que ya Donald Trump y Harold Kushner, que son personas que yo las bendigo mucho, porque Harold Kushner y Donald Trump son instrumentos de Dios, empezaron el pacto de Abraham, ¿verdad?, que es el pacto que han hecho Israel con los Emiratos, que son 7 estados, ¿verdad?, los Emiratos Árabes. Ahí está Bahrein, Abu Dhabi, ¿verdad?, y otros estados más que son los Emiratos Árabes, que son los hermanos de Israel, porque resulta que, son los hermanos de Isaac. Isaac fue padre de Jacob, al cual Dios llamó Israel. Porque Abraham tuvo 2 hijos, ¿verdad? Tuvo a Ismael, de Agar la egipcia, y tuvo a Isaac, de Sara. Toda la descendencia de Ismael son los árabes. Entonces, estratégicamente, este pacificador, que es Donald Trump, un hombre de negocio muy inteligente, un instrumento de Dios, un Ciro moderno, logró que haya una alianza estratégica entre los musulmanes que son más moderados, no son tan extremistas como los persas, que son los de Irán. Ellos puedan empezar a negociar con Israel. De hecho, un hecho inédito en este bombardeo de los israelitas a Irán es que por primera vez los de los Emiratos le permitieron surcar el cielo aéreo con aviones de guerra. Eso no se lo permitían los Emiratos a Israel. Entonces, eso es parte del beneficio de los primeros puntos del Tratado de Paz, con el pacto abrahámico, el pacto de Abraham, ¿verdad? Ahora, inhibido ya militarmente, Irán, derrotado, eso va a traer mucha pacificación en muchos ámbitos, sobre todo en el ámbito de Medio Oriente, y se puede lograr una alianza, un pacto, un tratado que debe ser confirmado por el anticristo. Por eso dice en Daniel 9:27, y por otra semana, esta semana, la que falta, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea que el pacto de paz está íntimamente vinculado con el templo, el santuario. Tiene que construirse un templo. Tiene que construirse un templo. Entonces, todo lo que está ocurriendo en Medio Oriente va a derivar en que por fin se logre un tratado de paz entre los musulmanes más moderados, que son los del Emirato, que son amigos de Estados Unidos, y destruido Irán y todas sus fracciones terroristas, se van a dar las garantías, digamos, para que se logre un pacto, una pacificación en Medio Oriente, que sea confirmado por el hombre de pecado, por el anticristo.
Y ese pacto de paz le dará garantía a Israel, entre otras cosas, de levantar el tercer templo para reiniciar el continuo sacrificio. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 24, todo capítulo 24 de Mateo es durante la tribulación, tiene relación con la tribulación de 7 años. Mas esto comprended, que si supiera el amo de casa en cuál vigilia el ladrón viene, velaría. ¿Qué es lo que es una vigilia? Una vigilia de guardias de 3 horas cada una. O sea, la primera vigilia se inicia con la puesta del sol, más o menos a las 6 de la tarde, 6 p.m., 18 horas, y hasta las 9 de la noche, 21 horas. La segunda vigilia se extendía desde las 9 de la noche, o sea, 21 horas, hasta la medianoche. La tercera vigilia abarcaba desde la medianoche hasta aproximadamente las 3 de la tarde. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? En Mateo 24, versículos 43 al 44. Mas esto comprended, que si supiera el amo de casa en cuál vigilia el ladrón viene, velaría, y no permitiría minar su casa. No permitiría que fuese perforada u horadada su casa, la casa de él. Entonces dice, por esto también vosotros estáis preparados, pues a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre viene. Ahora, si supiera el padre de familia a qué hora, o aquella hora de la vigilia, si supiera comprender lo siguiente, dice el Señor, que si supiera el amo de casa en cuál vigilia, a qué hora vendría el ladrón, velaría. Entonces, ¿por qué el Señor dice, velad? ¿Por qué el Señor dice a la iglesia, si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti? Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. Y ojo, que el mensaje a las 7 iglesias es a la iglesia. La iglesia es un solo cuerpo en Cristo. O sea, lo que Dios le dice a la iglesia de Éfeso es válido para la iglesia de la Odisea. Lo que Dios le dice a la iglesia de Tiatira es válido para la iglesia de Pérgamo. Somos un solo cuerpo en Cristo. Entonces en Apocalipsis capítulo 3, versículo 3, el Señor dice, si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Por qué le está diciendo si no velas? ¿Por qué tiene que estar velando la iglesia? Escuchemos de nuevo lo que dijo Cristo, nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 24, versículos 43 al 44. Mas esto comprended, que si supiera el amo de casa en cuál vigilia el ladrón viene, velaría. O sea que el Señor nos va a revelar. Para que estemos velando, el Señor nos va a revelar para que nos podamos saber a qué hora. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 3, dice, recuerda pues, Apocalipsis capítulo 3, versículo 3, dice, recuerda pues cómo has recibido y oíste, y obsérvalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón, y de ningún modo conoces a qué hora vendré sobre ti. En la primera carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Tesalónica, en el capítulo 5, versículo 4, dice, pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día aquel os sorprenda como ladrón. El día del Señor. O sea, el Señor no nos quiere tomar por sorpresa. Dice claramente en Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele a sus siervos, sin que revele a sus siervos los profetas. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. En Marcos 2:27, Marcos capítulo 2, versículo 27, a ver, me cansé, voy a tomar con la otra mano, aquí. En Marcos capítulo 2, versículo 27, dice, el sábado por razón del hombre fue hecho, y no el hombre por razón del sábado. En Éxodo capítulo 31, versículos 15 al 17, Dios dijo al pueblo de Israel, 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por generaciones. Guardaréis pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre
entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. En 6 días, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y en el día 7º reposó. Es el reposo para el mundo entero, para la tierra. Es el milenio de Cristo, es el reinado. Oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino. Porque tuyo es el reino. Entonces nosotros nos encontramos aquí, al 2025. Entendemos que es posible que la tribulación, la semana 70, empiece el 2026, después del nacimiento de Cristo. Y ahora lo que tiene que ocurrir en Medio Oriente es que todo se alinee para prestarle la garantía a Israel, haya un pacto de paz confirmado para que Israel levante el tercer templo, para reiniciar el continuo sacrificio. Porque dice de la bestia anticristo, el príncipe que ha de venir, y por otra semana, aquí, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda que ocurren en el templo. ¿Ok? Entonces, de nuevo, Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En Juan capítulo 16, versículo 13, dice el Señor Jesucristo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. En el original dice: y las cosas venideras os anunciará. O sea, el Espíritu Santo va a revelar. ¿A quiénes? A los que tengamos al Espíritu Santo morando en nuestro interior, al Espíritu de Cristo, ¿verdad? Todos los que tengamos al Espíritu de Cristo dentro de nosotros, el Espíritu de Cristo nos va a revelar quién sea el hombre de pecado, para que el Señor en su venida no nos tome por sorpresa. Porque dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 3, ¿ya? Si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, porque no, o sea, Amós capítulo 3, versículo 7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Génesis 6:3, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 veces 50 años, un año jubilar, 6.000 en la tierra, y luego yo vengo a reinar. No será para siempre que el hombre se esté autogobernando solo a través de monarcas, emperadores, líderes. No, esto tendrá un fin. Serán 6.000 años. Y luego yo vendré a reinar. Es el día del Señor. Entonces, ¿entienden los tiempos que estamos viviendo? Los 6 días de Dios para el hombre y el día 7, el cual es el día del Señor. Línea de tiempo genealógica y sus variados simbolismos de los tiempos correspondientes. Ahora, el 7, el número que marca un proceso iniciado con el número 1. Los 6 días y el día 7. Éxodo capítulo 21, versículo 2. 6 días servirá el siervo hebreo, al día 7 saldrá de libre. 7. Cada 7 años hará remisión, Deuteronomio 15:1. 7. La nube a Moisés lo cubrió 6 días en el monte Sinaí, y al día 7 se le reveló el Señor. Éxodo capítulo 24, versículos 15-17. Naamán el sirio, en 2 Reyes 5:14, se zambulló 7 veces en el Jordán y la lepra desapareció. Las murallas de Jericó, los israelitas el día 7 dieron vueltas 7 veces y las murallas cayeron. Josué capítulo 6, versículos 3 y 4.
7 veces sobre el propiciatorio tenía que vertir el sumo sacerdote, entrando desde el lugar santo al lugar santísimo, tras el velo, para vertir sobre el propiciatorio. Cuando vertía la 7ª vez, los pecados del pueblo quedaban expiados. Levítico capítulo 16 versículo 14. El cuerpo espiritual completo de Cristo, a través de las eras, Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, son 7 iglesias. La semana número 70 va a consistir en 7 años. El 7 es el número que culmina un proceso iniciado con el número 1. Entonces, todo lo que está ocurriendo fue desde antes avisado. Isaías capítulo 46, versículo 8 al 11. Porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que yo quiero. Isaías 46, versículo 8 al 11. Dice el Señor en Mateo 24, respecto a los días de Noé, y no entendieron. ¿Quiénes no entendieron? Toda la gente que fue muerta por el diluvio, la gente prediluviana. Y no entendieron. ¿Hasta cuándo no entendieron? Hasta que Noé entró en el arca y vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre como los días de Noé. En los días de Noé, Enoc, séptimo desde Adán, fue arrebatado al cielo, traspuesto para no haber muerte. Y 7 atravesaron la tribulación del diluvio. Esto está simbolizando a los mártires de la tribulación. Aquí habrán mártires. Serán salvados al precio de sus vidas. No son la iglesia, son los mártires. Son los santos escogidos durante el martirio de los 7 años de tribulación. Los mártires. Los santos escogidos de la tribulación. La iglesia son los santos escogidos del periodo de la gracia. Y antes son los santos escogidos antes de la venida de Cristo al mundo. Entonces estamos al fin de los postreros días, al fin del último tiempo. Israel va a levantar el templo. Hablando de la abominación desoladora, dice en Mateo capítulo 4, versículo 13, dice, mas ay de los que estén en cinta en aquellos tiempos, ¿verdad? Dice, mas cuando veáis en el lugar santo, en el templo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, la abominación desoladora, el príncipe que ha de venir, Daniel 9:27. Mas cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, los que estén en Judea huyan a los montes. Israel nació, volvió a ser nación, el año 1948. Estamos a 77 años del reverdecer de la higuera, con el auspicio de las Naciones Unidas. El pueblo de un príncipe que ha de venir, la bestia anticristo. Salmo 90:12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Qué importante es leer la Biblia. Qué importante es tener el Espíritu Santo. El Espíritu Santo toma de lo que está escrito en la Biblia y nos lo hace saber. El Señor dijo en Juan 16, versículos 13 al 15, cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, cuando sea sumergido el Espíritu Santo en vosotros, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, a toda, no una parte de la verdad, a toda la verdad. Tomará de lo mío y os lo hará saber. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es el avisador, el que nos va a revelar quién sea el hombre de pecado. Entonces tenemos nosotros la dispensación de tiempo, la línea genealógica, ¿cierto? Pedro dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4, sabiendo esto, que en los últimos días, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Cuál es que Cristo viene a arrebatar la iglesia? ¿Dónde está eso?
Enoc fue séptimo desde Adán. La iglesia que está pisando la tierra es la iglesia de la Odisea, de la cual yo soy parte. La iglesia tibia. Yo soy un tibio. Enoc, séptimo desde Adán. Hebreos capítulo 11, versículo 5. Enoc por la fe fue traspuesto para no haber muerte. Dice Judas 1:14. Enoc, séptimo desde Adán. En Apocalipsis 3:20, a la iglesia de la Odisea, la iglesia séptima, de la cual yo soy parte, dice, si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Si no velas. Perdón, Apocalipsis 3:3. En Apocalipsis 3:20 dice a la iglesia séptima, a la iglesia de la Odisea, he aquí, mira que estoy en pie junto a la puerta y llamo. Llamo al cielo, iglesia séptima, iglesia tibia. Ulises Astudillo, yo soy un tibio, yo soy un tibio, a mucha honra, soy un tibio. Te vomitaré de mi boca. Sí, pero no lo hace el Señor. Por cuanto eres tibio, Ulises Astudillo, y no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices que eres rico, que de ninguna cosa tienes necesidad, y no sabes que eres un pobre y miserable, ciego y desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres oro que ha sido refinado al fuego y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y que unjas tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Por eso, porque te amo, porque eres mío, te estoy diciendo que eres un tibio, para que tú te arrepientas. Porque la iglesia séptima ha perdido el fervor que tenía la iglesia primitiva. ¿Cómo estaba la iglesia primitiva? ¿Estaba en apostasía? No había renunciado al santo llamado a ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y por eso era perseguida, echada a las arenas de los circos romanos. ¿Y cómo está la iglesia hoy en día? Cómodamente viviendo en el mundo. Ni siquiera se sabe si la persona es un mundano o es una persona creyente. Se viste igual, tiene el mismo estilo de vida, a sus hijos los manda al colegio como todos los mortales, como todos los que van marchando al infierno. Cuesta mucho distinguir entre un verdadero creyente en Cristo de un mundano. Pero en los tiempos de la iglesia primitiva no. Los verdaderos creyentes en Cristo estaban siendo perseguidos, echados en las arenas de los circos romanos, estaban metidos en los calabozos, en las catacumbas, eran los mártires de las catacumbas, quemados en la hoguera de la Santa Inquisición. ¿Y cómo está la iglesia hoy en día? Viviendo cómodamente en el mundo, teniendo exactamente las mismas prioridades que tienen los que van marchando al infierno. Ni siquiera se puede distinguir entre uno y otro. Pero en los tiempos de la iglesia primitiva se podía distinguir perfectamente quiénes eran de Cristo y quiénes no eran de Cristo. Había fervor por Cristo. Ahora no. Ahora hay tibieza. Pero somos salvos, porque Dios es fiel a sus promesas. Aunque nosotros permaneciéramos infiel, Él permanece fiel a sus promesas. Entonces nos encontramos nosotros viendo lo que está ocurriendo con Israel, la higuera. Israel tiene el escudo antimisiles y tiene la onda de David para eludir los misiles que tiran los iraníes. Entonces, Oseas capítulo 6, versículo 2. A Israel. Israel muere espiritualmente el año 33 de nuestra era. No dará vida después de 2 días. 2 días, Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. En el tercer día nos resucitará a nosotros los judíos, los israelitas, y viviremos delante de Él, delante de nuestro Rey. El pueblo de Israel verá a su Rey. Cristo cumplirá las promesas que le hizo a su pueblo terrenal. En el tercer día, a partir de los 33, un día, 2 días, en el tercer día, 2033. 2033 menos 7, 2026. Y nosotros nos encontramos en el 2025. Según este gráfico, según lo que está escrito en la Biblia, todos estos son datos bíblicos. Tal vez los integrantes de la iglesia, tal vez ya no podremos darnos el abrazo del año nuevo 2027. Entonces, nos encontramos aquí. ¿Y qué es lo que dice la palabra del Señor? Salmo 90:12. Enséñanos
de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Entonces, respecto de Israel Irán era la antigua Persia, el hecho de que Israel esté levantándose contra Irán, apoyado por Estados Unidos y Gran Bretaña, bien, Dios les bendiga. Las vírgenes cabecearon todas y se durmieron, parábola de 10 vírgenes. Y a medianoche se oyó un clamor, he aquí viene el novio, salir a recibirle. Y las vírgenes con aceite entraron, y las vírgenes sin aceite no entraron. Figura del Espíritu Santo. Velemos, Cristo está muy pronto a venir. Dios les bendiga. Maranata, Cristo viene pronto.